Buenas tardes a todos, somos estudiantes de cuarto año de la carrera de licenciatura en Sistemas de Información. En esta oportunidad vamos a presentar el desarrollo del marco teórico correspondiente a la cátedra de tópicos avanzados de sistemas operativos. Este trabajo tiene como objetivo abordar y explicar los principales conceptos vinculados a los sistemas operativos distribuidos, que es una temática fundamental en el contexto actual de la informática, donde la interconexión de sistemas y el procesamiento distribuido juegan un papel muy importante. El grupo está conformado por Ayala José, De Jagnolo Ricardo, Fornari Nair y Romea Agustina. En esta exposición vamos a desarrollar los aspectos más relevantes, incluyendo la definición de los sistemas operativos distribuidos, sus características, estructuras, entre otros conceptos, con el fin de lograr lo que será ya una comprensión más clara y completa del tema. Un sistema distribuido es un conjunto de componentes localizados en computadores. Estos componentes están conectados en red y se comunican y coordinan sus acciones únicamente mediante el paso de mensajes para funcionar como un solo sistema coherente. Además, también permite compartir recursos que pueden ser administrados por servidores y accedidos por clientes o encapsulados como objetos y ser accedidos por objetos clientes. El objetivo, es la motivación de compartir recursos, ya sea componentes de hardware como discos o impresoras, o entidades de software como ficheros, base de datos, etc. Con esto se busca descentralizar el procesamiento y el almacenamiento de información, eliminando puntos únicos de fallo y mejorando la escalabilidad, la disponibilidad y también el rendimiento. También tenemos lo que serían las funciones y servicios de los sistemas distribuidos. Tenemos que esta arquitectura del sistema permite que múltiples nodos trabajen juntos en tareas sumamente complejas, como el procesamiento de grandes volúmenes de datos, que nosotros lo conocemos como Big Data, la computación en la nube, el análisis genómico, etc. Esto lo logra gracias a que cada nodo posee su propio poder de procesamiento, su propia memoria y también almacenamiento, pero colabora con los demás mediante el intercambio de mensajes. Hardware y software de los sistemas distribuidos. Los sistemas operativos distribuidos utilizan un hardware compuesto por múltiples computadoras independientes, que a esto nosotros lo llamamos nodos. Cada nodo cuenta con su propia CPU, su propia memoria RAM y también almacenamiento, logrando procesar tareas de forma paralela y compartida en clústeres, centros de datos o supercomputadoras. El hardware esencial tenemos los nodos de procesamiento, que son los servidores o PC, que vendrían siendo las múltiples computadoras, cada uno con su propio procesador y memoria, como expliqué anteriormente. Tenemos las redes de comunicación, que son los componentes físicos y críticos, por ejemplo, los cables conmutadores, la tarjeta de red, entre otros. Estos poseen alta velocidad, que además permiten el intercambio de mensajes y la coordinación entre los nodos. También tenemos el almacenamiento distribuido, que vendrían siendo los discos duros y unidades de estado sólido, como SSD o NVMe. Este almacenamiento distribuido permite el acceso a datos desde diferentes ubicaciones. Está también la infraestructura de red, que son las tarjetas de interfaz de red, que nosotros los conocemos como NIC, que permiten a los nodos comunicarse. Y por último también tenemos los componentes de gestión de hardware. En sistemas modernos se utilizan bastidores de servidores con sistemas de refrigeración y fuentes de alimentación redundantes. Para resumir, este se basa en la unión de recursos de computación independientes que actúan como una unidad única coordinada. Con respecto a los software de los sistemas distribuidos,
Estos utilizan un software especializado de middleware para gestionar recursos en múltiples nodos, logrando que funcionen como una única entidad. Las herramientas claves incluyen sistemas de archivo distribuidos como HDFS o CFS, orquestadores de contenedores como Kubernetes y también los protocolos de comunicación como RPC, HTTP y bueno, las plataformas de nube como Azure o AWS. El software principal se clasifica en middleware, que vendría siendo, bueno, esta es ya la capa fundamental que permite la comunicación y gestión entre sistemas operativos heterogéneos, ofreciendo transparencia. Luego tenemos la orquestación y gestión de contenedores, que son los Kubernetes. Estos Kubernetes son esenciales para gestionar el escalado y despliegue de microservicios en múltiples nodos. También tenemos los sistemas de archivo distribuidos, que son tecnologías como Hadoop, Hadoop Distributed File System, que vendría siendo por las siglas HDFS, también el Google File System, GFS, y el que nombré al principio, que vendría siendo CFS, para gestionar almacenamiento a gran escala. Tenemos también los protocolos de comunicación, que son herramientas para la interacción síncrona y asíncrona entre servicios, tales como gRPC, HTTP y los sistemas de colas de mensaje. Y por último tenemos la monitorización, que son agentes de software que permiten supervisar recursos en tiempo real, como Pandora, que es el más conocido actualmente. Bueno, ahora voy a explicar algunas características claves en el diseño de los sistemas distribuidos. Tenemos primero la transparencia, que es una característica de los sistemas para ocultar al usuario la manera en que el sistema funciona o está construido, de tal forma que el usuario tenga la sensación de que todo el sistema está trabajando en una sola máquina local. Entre las principales transparencias deseables en un sistema distribuido están el de localización, en donde los usuarios no pueden saber dónde se encuentran los datos localizados; el de migración, los recursos se pueden mover a voluntad, es decir, sin cambiar su nombre. También tenemos el de réplica, donde los usuarios no pueden ver el número de copias existentes; el de concurrencia, en donde varios usuarios pueden compartir recursos de manera automática. También tenemos el de paralelismo, en donde la actividad o consulta puede requerir procesamiento paralelo sin que el usuario lo perciba. El de fallas, cuando una computadora del sistema falla, este es imperceptible para el usuario. También tenemos el de desempeño, en donde el funcionamiento y la velocidad de las máquinas la consulta es imperceptible para el usuario. También tenemos la transparencia de escalabilidad. El usuario ignora cuando en el sistema se agrega otra computadora. Otra de las características claves es la flexibilidad, que facilita modificaciones al diseño inicial. También tenemos la confiabilidad, que permite que en casos de que una computadora falle, otra la pueda sustituir en relación de sus tareas asignadas. También tenemos el de desempeño, está en referencia a los tiempos de respuesta de una aplicación. Ahora también tenemos el de escalabilidad, como dice en la presentación, que permite que a la arquitectura actual se le pueda adicionar más poder de cómputo. También tenemos la repartición de la carga. Se debe analizar con qué equipos cuenta el sistema y los diferentes recursos de cómputo en cada uno de ellos, como la capacidad de disco, la velocidad de red, etc. Dentro de tenemos los tipos de arquitectura que se pueden usar, que son los servidores estación de trabajo, las pilas de procesadores, los multiprocesadores con memoria compartida y los múltiples procesadores con memoria distribuida. También tenemos el mantenimiento de consistencia, que se encarga de verificar que todos los conceptos involucrados en el sistema operativo, al operar en un esquema distribuido, sigan realizándose de manera correcta. Entre los puntos a observar están los siguientes:
la modificación, la caché, la falla, la recopilación, la interfaz de usuario y el reloj. Bueno, también tenemos lo que sería la funcionalidad de los sistemas, que esto implica que el sistema distribuido a implementar funcione de acuerdo con las metas trazadas y que permita hacer más eficiente el trabajo que antes se hacía usando un sistema centralizado. Y también tenemos la seguridad, que es importante considerar todos los factores de riesgo a que se expone la información, más cuando es un ambiente distribuido. Por ello se deben de implementar mecanismos de seguridad que permitan proteger esta información. Volviendo un poco atrás con el hardware y software de los sistemas distribuidos, algo que me faltó mencionar vendría siendo la estructura de los sistemas. Su estructura se basa en la transparencia, como decía, la escalabilidad y la compartición de recursos, utilizando una arquitectura de microkernel o multinúcleo para gestionar tareas entre múltiples CPU. Las principales estructuras de los sistemas operativos distribuidos tenemos la estructura modular, que vendría siendo los sistemas monolíticos. La estructura consiste en que no existe una estructura alguna. El sistema operativo se escribe como una colección de procedimientos, cada uno de los cuales se puede llamar a los demás cada vez que así lo requieran o lo necesiten. Luego tenemos la estructura por microkernel. Las funciones centrales de un sistema operativo son controladas por el núcleo, que vendría siendo el kernel, mientras que la interfaz de usuario es controlada por el entorno, que nosotros conocemos como shell. Por ejemplo, las funciones de bajo nivel del sistema operativo y las funciones de interpretación de comandos están separadas, de tal forma que puedes mantener el kernel corriendo, pero utilizar una interfaz de usuario diferente. Esto es exactamente lo que sucede cuando cargas Microsoft Windows, el cual toma el lugar del shell, reemplazando la interfaz de línea de comandos con una interfaz gráfica de usuario. Existen muchos shells diferentes en el mercado. Por ejemplo, tenemos el N2, el XTG, el PC Tools o incluso el mismo sistema operativo MS2, que bueno, a partir de la versión 5.0 incluyó un shell llamado DOS Shell. Tenemos un tercer tipo, que es la estructura por anillos concéntricos, que viene siendo por capas. Concéntricos, perdón. El sistema por capas consiste en organizar el sistema operativo como una jerarquía de capas, cada una construida sobre la inmediata inferior. El primer sistema construido de esta manera fue el sistema D, que sería el desarrollado en Holanda por E-Wave Dijkstra en 1968 y sus estudiantes. La capa 0 trabaja con la asignación del procesador, la capa 1 realiza la administración de la memoria, la capa 2 se encarga de la comunicación entre cada proceso y la consola del operador, la capa 3 controla los dispositivos de entrada y salida, la capa 3 es donde estaban los programas del usuario y la capa 5 era el que contenía los procesos operador del sistema. Y por último tenemos la estructura más importante o la más utilizada, que es la del modelo cliente-servidor. Una tendencia de los sistemas operativos modernos es mover el código a capas superiores y eliminar la mayor parte posible del sistema operativo para mantener el núcleo mínimo. El punto de vista usual es implantar la mayoría de las funciones del sistema operativo en los procesos del usuario. Para solicitar un servicio como la lectura de un bloque de cierto archivo, un proceso del usuario denominado proceso cliente envía la solicitud a un proceso servidor, que realiza entonces el trabajo y regresa una respuesta. En este modelo lo único que hace el núcleo es controlar la comunicación entre los clientes y los servidores. Si un cliente se comunica con un servidor mediante mensajes, el cliente no necesita saber si el mensaje se maneja en forma local en su máquina o si envía por medio de una red a un servidor
en una máquina remota. En lo que respecta al cliente, lo mismo ocurre en ambos casos. Se envió una solicitud y recibió una respuesta. Bueno, ¿qué ventajas e inconvenientes podría tener un sistema operativo distribuido? Dentro de las ventajas tenemos primero lo que sería la escalabilidad. Los sistemas distribuidos pueden crecer con su carga de trabajo y sus necesidades. Permite agregar nuevos nodos, por el cual siempre es posible agregar dispositivos de computación a la red distribuida para poder obtener más poder de cómputo. Otra de las ventajas es la disponibilidad. El sistema no colapsa cuando una de las computadoras eh, caiga de manera individual. Estas estructuras presentan una tolerancia al fallo que permite seguir el funcionamiento incluso en casos de fallos individuales. También tenemos lo que sería la consistencia, en donde las computadoras en un sistema distribuido comparten información y duplican datos entre ellos, pero el sistema se encarga de administrar automáticamente la coherencia de los datos en todas las computadoras. También tenemos la transparencia, que ya lo había explicado anteriormente, en el cual los sistemas distribuidos proporcionan una separación lógica entre el usuario y los dispositivos físicos. Se puede interactuar con el sistema como si fuese una única computadora sin preocuparse de las instalaciones o de las configuraciones en las máquinas individuales. Y también tenemos la eficiencia. Los sistemas distribuidos ofrecen un rendimiento más rápido con un uso óptimo de los recursos del hardware subyacentes. Como resultado, se obtiene un poder de cómputo capaz de administrar cualquier carga de trabajo sin preocuparse por fallos del hardware. Y por otro lado tenemos los inconvenientes, que vendrán siendo en menor cantidad. Tenemos la heterogeneidad de sus componentes. El software, es decir, que hay poco software compatible con sistemas distribuidos. También un inconveniente podría ser la seguridad, en el cual se necesitan mejores esquemas de protección para mejorar el acceso a información confidencial o secreta. Y un inconveniente podría ser también las redes. Los problemas de transmisión en redes son frecuentes en transparencias de grandes volúmenes de datos. Bueno, ¿en qué áreas se pueden aplicar los sistemas distribuidos? Estos sistemas distribuidos se aplican en entornos que requieren alta escalabilidad, fiabilidad y también recursos compartidos, siendo fundamentales para la computación en la nube, por ejemplo, AWS o Azure, en el comercio electrónico, como por ejemplo Amazon, en redes sociales como Facebook, los sistemas bancarios, videojuegos en líneas, también análisis de la Big Data y la computación científica. Estas áreas de aplicación clave incluyen la computación en la nube y almacenamiento, es decir, que los servicios como Google Cloud, AWS utilizan estos sistemas distribuidos para gestionar recursos en múltiples servidores, permitiendo la escalabilidad automática. También tenemos el comercio electrónico y finanzas, donde plataformas como Amazon o eBay utilizan bases de datos distribuidas y caché para procesar millones de pedidos y gestionar inventarios en tiempo real y con alta concurrencia. Las instituciones financieras utilizan este sistema para la gestión de riesgos y simulaciones complejas. Luego tenemos también las redes P2P y sistemas descentralizados. Aplicaciones como peer-to-peer y plataformas de contenidos como torrents, blockchain, facilitan el intercambio de recursos y archivos entre pares sin un servidor central. Y por otro lado también tenemos los videojuegos de multijugador. Proveedores de juegos masivos utilizan la computación distribuida para manejar miles de jugadores en simultáneo y mantener la consistencia en tiempo real. Otra área donde se aplica es la computación científica. Los proyectos de gran envergadura, como la gran colisionación de androides o el mapeo de genoma humano, requieren procesar volúmenes masivos de datos distribuidos en múltiples nodos. Y también tenemos los sistemas de comunicaciones como el PIP,
y las redes de telefonía móvil que utilizan sistemas distribuidos para enrutar llamadas y también gestionar múltiples usuarios. Bueno, ahora tenemos lo que serían los modelos de comunicación en los sistemas distribuidos. La comunicación constituye uno de los elementos fundamentales que permite la cooperación entre los distintos componentes del sistema. Debido a que los procesos pueden ejecutarse en computadoras diferentes conectadas a través de una red, es necesario establecer mecanismos que permitan el intercambio de información entre estos procesos de forma eficiente, ordenada y también confiable. El modelo de comunicación en sistemas distribuidos define las reglas, mecanismos y estructuras que permiten la interacción entre los nodos del sistema. La comunicación en sistemas distribuidos se basa en el intercambio de mensajes entre los procesos que pueden encontrarse en diferentes nodos de la red. Este intercambio debe realizarse de forma que garantice la entrega correcta de la información, la coordinación entre procesos y también el funcionamiento adecuado de las aplicaciones distribuidas. Bueno, con respecto a los modelos de comunicación en estos sistemas, uno de los modelos más comunes es el modelo basado en paso de mensaje. En este modelo los procesos se comunican enviando y recibiendo mensajes a través de la red. Cada mensaje contiene información que es transmitida desde un proceso emisor hacia un proceso receptor. Este mecanismo permite que los procesos intercambien datos, soliciten servicios o coordinen también sus actividades. Otro enfoque importante en la comunicación distribuida es el uso de llamadas a procedimientos remotos, o también, como sus siglas lo dicen, RPC. Este mecanismo permite que un proceso invoque la ejecución de un procedimiento que se encuentra en otra computadora como si se tratara de una función local. El sistema se encarga de transmitir los parámetros, ejecutar el procedimiento remoto y devolver el resultado al proceso que realizó la llamada. También se utilizan los sistemas de comunicación orientados a objetos o servicios donde los componentes del sistema interactúan mediante interfaces definidas que permiten invocar métodos o solicitar servicios a otros componentes. Bueno, acá también es importante mencionar acerca de los servicios de nombre, que vendría siendo un componente fundamental en los sistemas distribuidos que permite identificar y localizar recursos dentro del sistema. En un entorno distribuido, los recursos como los procesos, archivos, dispositivos o servicios pueden encontrarse en diferentes nodos de la red. El servicio de nombres proporciona un mecanismo que permite asociar nombres simbólicos a estos recursos, facilitando su identificación y acceso. El principal objetivo del servicio de nombres es permitir que los usuarios y las aplicaciones puedan referirse a los recursos mediante nombres fáciles de recordar, sin necesidad de conocer toda su ubicación física o detalles técnicos sobre su implementación. De esta forma, el sistema puede traducir estos nombres simbólicos en direcciones o identificadores que permiten localizar el recurso dentro de una red. Además, el servicio de nombres contribuye a mejorar la flexibilidad del sistema distribuido, ya que permite cambiar la ubicación de los recursos sin afectar a las aplicaciones que lo utilizan. Mientras el nombre del recurso permanezca constante, el sistema puede actualizar la información de la localización internamente sin que el usuario deba realizar modificaciones. En los sistemas distribuidos modernos, el servicio de nombres constituye un elemento esencial para la gestión de recursos y también la coordinación entre los distintos componentes de un sistema, permitiendo que las aplicaciones interactúen de forma eficiente dentro de los entornos informáticos complejos y distribuidos. Dentro de los modelos de comunicación tenemos uno que es muy importante, que es el modelo cliente-servidor, que ya había explicado brevemente anteriormente. El modelo cliente-servidor es una arquitectura de comunicación que es utilizada en redes de computadoras. Este modelo organiza las funciones de un sistema en dos tipos principales. Tenemos los clientes que realizan las solicitudes de servicio y los servidores que proporcionan dichos servicios. La interacción entre ambos se realiza a través de una red de comunicación, generalmente mediante protocolos estandarizados.
En este modelo el servidor actúa como un sistema central que administra recursos, mientras que los clientes son aplicaciones o dispositivos que solicitan el acceso a esos recursos. La comunicación se basa en un esquema de solicitud y respuesta, en el que el cliente envía una petición al servidor y este responde procesando la solicitud y devolviendo la información o resultado correspondiente. Este permite distribuir las tareas entre diferentes componentes del sistema, lo que facilita la organización, administración y escalabilidad de aplicaciones. ¿Qué componentes tiene este modelo? Bueno, tenemos el principal, que es el cliente, que suele encargarse de la interacción con el usuario, proporcionando una interfaz que permita realizar consultas, enviar datos o acceder a recursos. Otro componente fundamental es el servidor, que este puede gestionar distintos tipos de recursos como archivos, bases de datos, aplicaciones o servicios de red. También interviene la infraestructura de red, que permite la comunicación entre los clientes y los servidores mediante el uso de protocolos de comunicación. Estos protocolos establecen las reglas para el intercambio de mensajes, garantizando que los datos tramitan de manera correcta entre los diferentes dispositivos sin importar el creador o sin importar la tecnología que éste utilice. Este modelo cliente-servidor se basa en un proceso de comunicación en el cual el cliente inicia una interacción. Cuando un usuario realiza una interacción que requiere acceso a un recurso o servicio, el cliente envía una solicitud al servidor a través de la red. El servidor recibe la solicitud, la procesa utilizando sus recursos y ejecuta las operaciones necesarias para satisfacer la petición. Una vez completado el procedimiento, el servidor envía una respuesta al cliente con la información solicitada o el resultado de la operación. Bueno, ¿qué características tiene este cliente-servidor? Tenemos la separación de las funciones, donde el cliente se encarga de solicitar el servicio y el servidor procesa sobre esa solicitud. También tenemos la centralización de los servicios, ya que los recursos se encuentran generalmente almacenados y administrados en los servidores. También la capacidad de atender a múltiples clientes, permitiendo que varios usuarios accedan simultáneamente a los servicios ofrecidos por el servidor. Y también, este modelo ofrece la facilidad de administración, ya que la gestión de datos y servicios se realizan principalmente en los servidores, lo que simplifica las tareas de mantenimiento y actualización. Lo de llamadas a procedimiento remoto ya expliqué anteriormente. Y la comunicación de mensajes. La comunicación de mensajes constituye uno de los mecanismos fundamentales de interacción. En un sistema distribuido, los procesos no comparten memoria de manera directa debido a que se encuentran en computadoras diferentes. Por esta razón, la comunicación se realiza mediante el envío y recepción de mensajes a través de la red. Cada mensaje contiene información que es transmitida desde un proceso emisor hacia un proceso receptor. Existen dos operaciones básicas en este modelo: el de enviar, send, y el de recibir, que es receive. La operación de envío permite a un proceso transmitir un mensaje hacia otro proceso, mientras que la operación de recepción permite a un proceso obtener los mensajes que le han sido enviados. Otro aspecto importante de la comunicación de mensajes es el direccionamiento de los procesos. Para enviar un mensaje, el sistema debe identificar correctamente al proceso destinatario. Este proceso puede realizarse mediante identificadores de procesos, direcciones de red o servicios de nombre que permitan localizar el recurso dentro del sistema distribuido. La comunicación de mensajes también debe considerar aspectos como el orden de entrega de los mensajes, la fiabilidad de la transmisión, la gestión de errores y el control de flujo de datos. Estos mecanismos permiten garantizar que los mensajes lleguen correctamente a su destino y que los procesos puedan interactuar de forma segura y eficiente. Por otro lado, tenemos la comunicación en grupo, que en lugar de establecer múltiples comunicaciones individuales con cada proceso, el sistema permite transmitir un único mensaje a todos los miembros de un grupo. En este módulo, los procesos se organizan en grupos de comunicación, donde cada grupo representa un conjunto de procesos que comparten determinados intereses o funciones dentro del sistema.
Cuando un proceso envía un mensaje al grupo, todos los miembros reciben una copia de dicho mensaje. La comunicación en grupo resulta especialmente útil en aplicaciones distribuidas que requieren coordinación entre múltiples procesos como los sistemas de recopilación de datos, servicios distribuidos o aplicaciones colaborativas. Una de las características importantes de la comunicación en grupo vendría siendo la gestión de pertenencia al grupo, donde los procesos pueden unirse o abandonar un grupo dinámicamente, dependiendo de las necesidades del sistema. El sistema distribuido debe mantener información actualizada sobre los miembros para garantizar la correcta entrega de los mensajes. Otro aspecto relevante es la fiabilidad de la comunicación grupal. El sistema debe garantizar que los mensajes enviados al grupo lleguen correctamente a todos los miembros, o al menos proporcionar mecanismos que permitan detectar fallos en la entrega. También se deben considerar los aspectos relacionados en el orden de la entrega de los mensajes. En algunas aplicaciones es importante que todos los procesos del grupo reciban los mensajes en el mismo orden para mantener la coherencia del sistema. Existen diferentes tipos de comunicación de grupos según la forma en que se transmiten los mensajes. Tenemos la comunicación de difusión, que es broadcast. Un proceso envía un mensaje a todos los procesos del sistema. En la comunicación multicast, el mensaje se envía únicamente a los miembros del grupo específico. También existen mecanismos Anycast, donde el mensaje se envía a uno de los miembros del grupo que esté disponible para atender la solicitud. La comunicación en grupo facilita la coordinación entre procesos distribuidos y permite implementar servicios avanzados como la recopilación de datos, la tolerancia a fallos y la sincronización de estados entre diferentes nodos del sistema. Bueno, para seguir con el tema de los sistemas distribuidos, tenemos las tecnologías de comunicación distribuida. El primero vendría siendo Socket, que es una interfaz que permite la comunicación bidireccional entre procesos a través de una red. Se puede imaginar como un enchufe virtual que conecta dos aplicaciones, facilitando el envío y recepción de los datos. Según IBM, un socket es un punto de conexión de comunicaciones, punto final, que puede denominar, direccionar en una red. Existen tres tipos de socket, cada uno diseñado para satisfacer necesidades específicas de comunicación. Tenemos el de flujo, que utilizan protocolos de control de transmisión que lo conocemos como TCP, para establecer conexiones confiables y orientadas a la conexión. Son ideales para aplicaciones donde la integridad y el orden de los datos son cruciales, como en la transferencia de archivos o en la comunicación entre servidores web y navegadores. Luego tenemos los sockets de datagrama, que emplean el protocolo de datagramas de usuario, UDP, que es la más rápida pero menos fiable que TCP. Se utilizan en aplicaciones donde la velocidad es esencial y se puede tolerar la pérdida ocasional de datos, como en las transmisiones de videojuegos en línea o también streaming. Y por último tenemos los sockets sin procesar, que permiten el acceso directo a los protocolos subyacentes, lo que es útil para tareas como el desarrollo de nuevos protocolos o la supervisión de tráfico de red. ¿Cómo funciona este socket? Bueno, se basa en el modelo cliente-servidor. Por un lado tenemos el servidor, donde tenemos la creación del socket. El servidor crea uno y lo asocia con una dirección IP y un número de puertos específicos. Escucha el socket del servidor espera, es decir, que escucha las conexiones entrantes de clientes. Y tenemos también la aceptación de conexiones, que es cuando el cliente intenta conectarse y el servidor acepta la conexión, estableciendo un canal de comunicación. Por otro lado tenemos el cliente. En la creación de stock, el cliente crea un socket sin asociarlo a una dirección específica. Con respecto a la conexión del servidor, el socket del cliente intenta conectarse al socket del servidor utilizando la dirección IP y el puerto del servidor. En el apartado de comunicación, una vez establecida la conexión, ambos sockets pueden enviar y recibir datos. Este proceso permite que las aplicaciones se comuniquen de manera eficiente, independientemente de si están en la misma red local o en diferentes partes del mundo.
¿Qué aplicaciones prácticas de los sockets tenemos? Bueno, eh, son fundamentales en diversas aplicaciones y servicios que utilizamos directamente. Tenemos primero la navegación web. Los navegadores utilizan Socket para conectarse a servidores web y solicitar páginas HTML, imágenes y otros recursos. También tenemos el correo electrónico, donde los clientes de correo emplean Socket para enviar y recibir mensajes a través de protocolos como SMTP, IMAP o POP3. También tenemos la mensajería instantánea, donde en las aplicaciones como WhatsApp o Telegram utilizan Socket para mantener las conexiones en tiempo real eh, entre los usuarios. Y los juegos en línea, donde los juegos de multijugador dependen de estos sockets para sincronizar acciones y estados entre diferentes jugadores en tiempo real. Con respecto al diseño, estos ejemplos ilustran los ejemplos que voy a mencionar. Los tipos más comunes de programas de socket que utilizan diseños más básicos, que puede ser una base para el diseño de socket más complejo. Tenemos la creación de un socket orientado a la conexión. Estos ejemplos de servidor cliente ilustran las APIs de socket escritas para un protocolo orientado a la conexión como el TCP. Luego tenemos la creación sin conexión. Los sockets sin conexión no establecen una conexión a través del cual se transfieren los datos. En su lugar, la aplicación de servicios específicas especifica su nombre donde un cliente puede enviar solicitudes. Y tenemos el diseño de aplicaciones con familias de direcciones. Estos escenarios ilustran cómo diseñar aplicaciones de cada una de las familias de direcciones de socket. Otra tecnología que tenemos es el Java RMI. La innovación remota de métodos es una interfaz de programación de aplicaciones, es decir, es una API del lenguaje de programación y el entorno de desarrollo Java. Permite que los objetos de un ordenador o máquina virtual Java interactúen con objetos que se ejecutan en una Java Virtual Machine diferente en una red distribuida. En otras palabras, este RMI proporciona una forma de crear aplicaciones Java distribuidas mediante simples llamadas a métodos. El RMI es la versión en Java de lo que se conoce como la llamada procedimiento remoto, pero con la capacidad adicional de pasar uno o más objetos junto con la solicitud. Permite la comunicación remota entre aplicaciones mediante dos objetos que incluyen en el kit de desarrollo Java en el paquete de java.rmi. Por ejemplo, cuando un usuario en un ordenador remoto A llena un informe de gastos, el programa Java que interactúa con el usuario podría comunicarse mediante RMI con un programa Java en otro ordenador B. El ordenador B siempre dispone de la política más reciente sobre informes de gasto y en respuesta al programa del ordenador B enviaría un objeto y la información del método asociado, lo que permitiría al programa del ordenador A filtrar los datos del informe de gastos del usuario de acuerdo con la política vigente. Si la política cambia, solo sería necesario modificar uno de los programas en un ordenador, que vendría siendo el ordenador B. En Java el RMI se implementa en tres capas. Tenemos el programa auxiliar. El programa auxiliar se encuentra en el lado del cliente de la relación entre cliente y servidor. También existe un esqueleto correspondiente en el lado del servidor. Para el programa que realiza la llamada, el programa auxiliar aparece como el programa en que se está llamando para obtener el servicio. Son utilizadas el término proxy como sinónimo de programa auxiliar. Luego tenemos la capa de referencia remota. La capa RRL puede comportarse de manera diferente según los parámetros que se le pase o que le pase el programa que realiza la llamada. Por ejemplo, puede determinar si la solicitud es para llamar a un único servicio remoto o a varios programas remotos, como en una multidifusión.
Y el tercero vendría siendo la capa de conexión de transportes. Esta tercera capa configura y gestiona una solicitud que viaja a través de las capas en un equipo y asciende a través de las capas en el otro extremo, básicamente estableciendo conexión de red entre. Y como última tecnología de comunicación distributiva tenemos el CORBA, que vendría siendo un middleware basado en componentes distribuidos. Los middleware basados en objetos distribuidos están diseñados para proporcionar un modelo de programación basado en principios orientado a objetos y por lo tanto para llevar los beneficios del enfoque a objetos para programación distribuida. Corva es una herramienta que facilita el desarrollo de aplicaciones distribuidas en entornos heterogéneos tanto en hardware como en software. El objetivo principal de Corva es especificar un middleware para construir aplicaciones del tipo cliente-servidor y multinivel, distribuidas y centralizadas y que sean flexibles y extensibles. Para esto, Corva utiliza diferentes medios. Este explota el paradigma orientado a objeto y tiene en cuenta los conceptos de encapsulación, herencia y polimorfismo. En la comunicación a través de invocar métodos remotos es más fácil de programar que los sockets y que también el RPC. Usa el concepto del esqueleto como el encargado de la comunicación con el cliente y define la separación interfaz e implementación a través del Corva IDL, que vendría siendo la interfaz de lenguaje de definición. Para la referencia a objeto usa el identificador único de un objeto y además Corva es implementado encima del protocolo TCP/IP y usa modos de comunicación asíncrona y síncrona. Con el uso de envolturas, los wrappers, Corva permite integrar los sistemas heredados y normalmente usa solo una instancia de cada clase. Corva también es uno de los, hace uso de una capa de software conocida como Rocket Resket Object, que permite a los objetos realizar llamadas a métodos situados en máquinas remotas a través de una red. Además, esta capa maneja la transferencia de estructuras de datos de manera de que sean compatibles entre los dos objetos. ORB, que es esta capa que estoy explicando, es un componente fundamental en la arquitectura de Corva. En su misión es facilitar la comunicación entre objetos. Esta capa también debe facilitar las diferentes transparencias, tales como la de la localización, implementación y comunicación y la ejecución. En Corva, el servidor crea objetos remotos, hace referencias accesibles a objetos remotos y espera que los clientes invoquen a estos objetos remotos o a sus métodos. Por su parte, el cliente obtiene una referencia de una o más objetos remotos en el servidor e invoca sus métodos. La arquitectura Corva está diseñada para dar soporte al rol de un intermediario de peticiones de objetos y además que permite que los clientes invoquen sus métodos en objetos remotos donde tanto los clientes como los servidores pueden implementarse en diversos lenguajes de programación. La virtualización es una tecnología que permite la creación de entornos virtuales de una única máquina física, lo que permite un uso más eficiente de los recursos al distribuirlos en todos los entornos informáticos. Mediante software, la virtualización crea una capa de abstracción sobre el hardware informático, dividiendo los componentes de un único sistema como los procesadores, la memoria, la red y el almacenamiento en múltiples máquinas virtuales. Cada máquina virtual ejecuta su propio sistema operativo y se comporta como una computadora física separada a pesar de compartir el mismo hardware. Hoy en día, la virtualización es una práctica fundamental en la arquitectura de la tecnología de la información empresarial y un habilitador clave de la computación en la nube, ya que permite a los proveedores de estos servicios como Azure o Amazon Web Service utilizar de manera óptima su infraestructura de TI para ofrecer los recursos escalables. Para las empresas, esto significa que solo compran los recursos informáticos que necesitan
y luego los escalan de manera rentable a medida que crecen sus cargas de trabajo, maximizando así la inversión. Más allá de la virtualización de servidores, se pueden virtualizar muchos tipos diferentes de infraestructura de TI para ofrecer ventajas significativas a los administradores en particular y a la empresa en su conjunto. Estos tipos de virtualización incluyen la virtualización de escritorio, la virtualización de red, de almacenamiento, de datos o centros de datos, o la virtualización en la nube. Los virtualizadores pueden clasificarse según la forma en que interactúan con el hardware del sistema y con los sistemas operativos que se ejecutan en las máquinas virtuales. Antes de hablar de los tipos de virtualizadores, tenemos que saber lo que es un hipervisor. Un hipervisor es la capa de software que coordina las máquinas virtuales y sirve como interfaz entre la máquina virtual y el hardware físico, lo que garantiza que cada uno tenga acceso a los recursos físicos que necesita para ejecutarse. También garantiza que las máquinas virtuales no interfieran entre sí al invadir el espacio de memoria o los ciclos de computación de los demás. Ahora sí podemos hablar de los distintos tipos de virtualizadores, que uno de los tipos principales es el hipervisor tipo 1. En este caso, el hipervisor se instala directamente sobre el hardware del sistema sin necesidad de un sistema operativo anfitrión. Este tipo de virtualizador tiene acceso directo a todos los recursos del hardware, lo que permite un mejor rendimiento y mayor eficiencia en la gestión de recursos. Los hipervisores de tipo 1 suelen utilizarse en entornos empresariales, centros de datos o las ya mencionadas plataformas de computación en la nube. Luego tenemos el hipervisor tipo 2, que funciona como una aplicación que se ejecuta sobre un sistema operativo anfitrión. En este modelo es el propio sistema operativo anfitrión el que controla el hardware y el hipervisor se encarga de gestionar las máquinas virtuales dentro de ese entorno. Este tipo de virtualización es común en entornos de desarrollo, pruebas o uso personal, donde la facilidad de instalación y configuración es más importante que el máximo rendimiento. Pasando a la virtualización por software, este es un método en el cual el hipervisor simula completamente el hardware necesario para ejecutar un sistema operativo invitado. En este enfoque, el software de virtualización crea una representación visual de los componentes del hardware, como ya dijimos el procesador, la memoria, el disco duro y los dispositivos de entrada y salida. El sistema operativo invitado se ejecuta dentro de esta máquina virtual creyendo que está utilizando hardware real. Sin embargo, todos los recursos están siendo administrados por el software de virtualización. Este tipo de virtualización nos permite ejecutar sistemas operativos que no han sido diseñados específicamente para entornos virtualizados. No obstante, puede presentar ciertas limitaciones en términos de rendimiento, ya que el software debe traducir constantemente las instrucciones del sistema invitado hacia el hardware físico. Luego, la paravirtualización es otra técnica en la cual el sistema operativo invitado es modificado para ser consciente de que se está ejecutando dentro de un entorno virtualizado. En lugar de simular completamente el hardware, el sistema operativo invitado interactúa directamente con el hipervisor mediante interfaces específicas. Este enfoque reduce la necesidad de emulación de hardware y permite mejorar el rendimiento del sistema, ya que el sistema operativo puede comunicarse de manera más eficiente con el hipervisor. Sin embargo, la paravirtualización requiere que el sistema operativo invitado sea adaptado o modificado para poder funcionar dentro del entorno virtualizado. Esto limita su uso a sistemas operativos que puedan ser modificados o que ya cuenten con soporte para este tipo de virtualización. Y luego, pasando al hardware de virtualización, se refiere al soporte incorporado en los procesadores modernos para facilitar la ejecución de máquinas virtuales. Muchos fabricantes de procesadores han incorporado tecnologías específicas que permiten mejorar el rendimiento y la eficiencia de los sistemas virtualizados. Estas tecnologías proporcionan mecanismos que permiten al hipervisor gestionar de manera más eficiente el acceso al procesador, la memoria y otros recursos del sistema. Gracias a estas mejoras, es posible ejecutar múltiples máquinas virtuales con un rendimiento cercano al de un sistema que se ejecuta directamente sobre el hardware. El soporte de la virtualización en hardware reduce la necesidad de emulación de instrucciones y mejora la seguridad y el aislamiento durante las distintas máquinas virtuales que se ejecutan en el mismo sistema físico. Luego, en términos de instalación y migración, la instalación de un sistema de virtualización implica la configuración del hipervisor y la creación de máquinas virtuales dentro de este entorno virtualizado. Este proceso generalmente incluye la asignación de recursos como la memoria, el espacio en disco y la capacidad de procesamiento para cada máquina virtual. Una vez se crea la máquina virtual, se puede instalar en ella un sistema operativo invitado, de manera similar a cómo se instalaría en una computadora física. El hipervisor proporciona a los dispositivos virtuales necesarios
para que el sistema operativo pueda funcionar correctamente dentro del entorno virtualizado. La migración es otra funcionalidad importante en los sistemas de virtualización, ya que este proceso permite trasladar una máquina virtual desde un servidor físico a otro sin necesidad de interrumpir su funcionamiento o con una interrupción mínima del servicio. La migración facilita la administración de infraestructuras virtualizadas, ya que permite redistribuir cargas de trabajo, realizar tareas de mantenimiento de servidores físicos o mejorar el balance de recursos dentro del sistema. En conjunto, los virtualizadores y la tecnología de virtualización han transformado la forma en la que se gestionan los sistemas informáticos modernos, permitiendo una utilización más eficiente de los recursos, mayor flexibilidad en la administración de infraestructura y una mejor capacidad de adaptación a las necesidades cambiantes de las organizaciones. Pasando con los arreglos de disco, o también conocido como RAID, que proviene del acrónimo inglés de arreglo redundante de discos independiente, es un método de combinación de varios discos duros para formar una unidad lógica única en la que se almacenan los datos de forma redundante. Ofrece mayor tolerancia a fallos y más altos niveles de rendimiento que un solo disco duro o un grupo de discos duros independientes. Un arreglo de discos funciona mediante un controlador que se encarga de gestionar la forma en que se almacenan y recuperan los datos en los distintos discos que forman parte del sistema. Este controlador puede ser implementado mediante hardware especializado o mediante software que se ejecuta en el sistema operativo. Los RAID son típicamente implementados para la protección de la información o incremento del desempeño de acceso de los discos duros. Existen varios tipos de arreglos y los más usados en la industria son el 0, el 1, el 5 y el 0 más 1 o RAID 10, siendo este el de mayor desempeño, protección y costo. Actualmente prevalece el uso de este tipo de configuraciones para la protección de la información, pero la industria del almacenamiento y las aplicaciones están evolucionando. Al día de hoy, el fabricante de software o la industria del hardware nos entregan soluciones que permiten despreocuparnos en cierto grado en la definición del tipo de arreglo a utilizar o para qué archivos en específico los necesitamos. Obviamente estas soluciones son las de mayor costo y mejor desempeño. Pasando con algunas de las características que tienen los arreglos de disco, estos presentan varias características que lo convierten en una solución eficiente para el almacenamiento de datos en sistemas informáticos. Una de las características principales es el aumento del rendimiento. Al distribuir los datos entre varios discos, es posible realizar operaciones de lectura y escritura de manera simultánea, lo que reduce los tiempos de acceso a la información y mejora el rendimiento general del sistema. Otra característica importante es la tolerancia a fallos. En muchas configuraciones de arreglos de discos, la información se replica o se almacena junto con datos de paridad que permiten recuperar la información en caso de que uno de los discos falle. Esto aumenta la confiabilidad del sistema y protege los datos frente a posibles fallos de hardware. También se destaca la escalabilidad, ya que es posible aumentar la capacidad de almacenamiento agregando nuevos discos al arreglo. Esto permite adaptar el sistema a las necesidades crecientes de almacenamiento sin necesidad de reemplazar completamente la infraestructura que ya existe. Además, los arreglos de discos permiten mejorar la disponibilidad de los datos, ya que el sistema puede continuar funcionando incluso cuando uno de los discos presenta falla, dependiendo del tipo de configuración que se utilice. Pasando con los tipos de arreglos de disco, como ya vemos en la pantalla, existen diferentes tipos de arreglos que se clasifican según la forma en la que los datos se distribuyen entre los distintos discos que componen el sistema. Primeramente tenemos el RAID 0, que es conocido como distribuido, ya que utiliza un sistema que utiliza los discos como uno solo, teniendo un conjunto de cabezas independientes para su uso. Toda la información es dividida en bloques de datos que se distribuyen en todos los discos del arreglo. Si en este RAID incrementa el desempeño, la lectura y escritura de la información al escribir un solo dato con varias cabezas de forma simultánea. Por ejemplo, tenemos un dato de 8 bits que se divide en todos los discos, escribiendo 2 bits en cada uno de forma simultánea. Esto es más rápido que escribir 8 bits de forma serial con una sola cabeza. Si bien tiene esta ventaja, este tipo de arreglo no tiene nivel de protección, ya que en caso de la falla de un disco, se perdería toda la información. Siguiendo con el RAID 1, este tipo de arreglo se lo conoce como espejo, porque su conjunto de discos los utiliza como espejos justamente. Ofrece el nivel de protección más alto, pues uno tiene copia idéntica de la información de cada disco. Toda la información escrita en el disco primario se escribe luego en el disco secundario. RAID 1 tiene un incremento en el desempeño de la lectura de la información, pero puede llegar a degradar el desempeño de la escritura. Luego, pasando con el RAID 5, este tipo de arreglo se denomina también como distribuido con paridad.
Este tipo de arreglos distribuye la información en todo el conjunto de discos. A diferencia del RAID 0, RAID 5 elabora un bit de paridad con el cual es posible reconstruir la información del arreglo en caso de la pérdida de alguno de los discos. La información y los bits de paridad son distribuidos en todos los discos, garantizando que siempre se encontrarán en discos distintos. RAID 5 tiene mejor desempeño que RAID 1, pero cuando uno de los discos falla, el desempeño de la lectura puede llegar a degradarse. Y luego pasando con el RAID 10 o RAID 1+0, este tipo de arreglo es una mezcla del arreglo distribuido y el arreglo espejo. La información se distribuye en un conjunto de discos como un RAID y, a su vez, este conjunto de discos es nuevamente espejado a otro conjunto de discos como un RAID 1. El RAID 10 provee el nivel de protección y desempeño más alto para la escritura y lectura que cualquier otro arreglo, debido a que contiene los beneficios de los arreglos distribuido y espejo. Su único problema es el costo de implementación, al tener que usar siempre el doble disco. Pasando con los grupos de trabajo y los dominios, vamos a definir cada uno de estos conceptos y especificar las ventajas y desventajas de los mismos. Un grupo de trabajo es una forma simple de organización de computadoras dentro de una red local, en la cual cada equipo funciona de manera independiente. En este modelo no existe un servidor central que administre a los usuarios o los recursos del sistema, por lo que cada computadora mantiene su propia configuración y control de acceso. En un grupo de trabajo, los equipos se encuentran conectados dentro de una misma red y pueden compartir recursos entre sí. Sin embargo, la administración de usuarios, contraseñas y permisos se realiza de forma local en cada computadora. Esto significa que si un usuario necesita acceder a recursos en diferentes equipos, debe tener una cuenta configurada en cada uno de ellos. Si pasamos a hablar de las ventajas de los grupos de trabajos, podemos destacar la configuración sencilla, ya que no requiere un servidor dedicado, el coste bajo, ya que no es necesario adquirir hardware o software adicional, por lo que no tendríamos ese gasto inicial extra ni de mantenimiento. Podemos también destacar la independencia de los equipos, ya que cada equipo en el grupo de trabajo gestiona sus propios recursos y usuarios, lo que le da más control a los propietarios de cada dispositivo. De esta forma también aumenta la privacidad y la seguridad. También podemos hablar como ventaja el tema de la flexibilidad, ya que los dispositivos pueden unirse o dejar el grupo de trabajo sin que esto afecte a otros equipos y usuarios. También podemos decir que tiene una curva de aprendizaje menor que al aprender a instalar un servidor, ya que no requiere configuraciones complejas. Por lo tanto, resulta sencillo de aprender para cualquier persona que tenga conocimientos básicos de informática y evita así la necesidad de contratar personal técnico. Si nos centramos en las ventajas del grupo de trabajo, es que hay una gestión descentralizada, ya que justamente no hay una administración que se ocupe de gestionar todos los usuarios y recursos cuando la red crece. También hay una seguridad limitada, porque al mismo tiempo que si bien cada dispositivo maneja su propia seguridad, puede resultar en descuidos y vulnerabilidades. También hay una escalabilidad limitada, ya que si la red crece, la administración individual de cada equipo se vuelve poco práctica, por lo que no serviría para grandes redes. A lo que ya comentamos en las ventajas, debido a que su configuración es sencilla y orientada a pequeñas redes. También podemos sufrir como desventaja una posible pérdida de acceso, ya que no se podrá acceder a los recursos compartidos si los equipos están apagados o suspendidos, por lo que podríamos depender de otras personas. También puede sufrir dificultad en compartir recursos grandes, ya que cuando se manejan archivos pesados o impresoras compartidas, el rendimiento puede ser irregular y poco eficiente. También podemos hablar de la falta de control sobre copias de seguridad, ya que justamente cada dispositivo debe encargarse de sus propios respaldos, lo que aumenta el riesgo de pérdida de datos si alguien no realiza copias con regularidad. Pasando con los dominios, un dominio es un modelo de organización de red más avanzado que nos permite la administración centralizada de usuarios, computadoras y recursos dentro de una red. En este sistema existen uno o varios servidores que se encargan de gestionar la autenticación, los permisos de acceso y la configuración de los equipos que forman parte del dominio. En un entorno de dominio, los usuarios se autentican mediante un servidor denominado controlador de dominio, que verifica sus credenciales y determina qué recursos pueden utilizar dentro de la red. Este modelo permite aplicar políticas de seguridad y configuraciones de manera centralizada a todos los equipos conectados al dominio. Los dominios suelen utilizar servicios de directorio que almacenan información sobre los usuarios, grupos, equipos y recursos de la red. Esto facilita la administración y permite mantener un control más eficiente sobre el acceso a la misma. Las ventajas de tener un dominio es la administración centralizada, ya que un servidor controla todos los dispositivos, la seguridad robusta,
ya que las políticas de seguridad son aplicadas uniformemente desde el servidor, protegiendo mejor los datos y los dispositivos. También hay un acceso unificado, ya que los usuarios pueden acceder a todos los recursos en la red desde cualquier dispositivo con una única cuenta de usuario. Los dominios también son más escalables, ya que son ideales para las redes grandes porque permiten agrupar muchos dispositivos de manera posterior. Por lo tanto, no importa qué tan grande queramos que sea en un futuro. También tenemos mayor control sobre las actualizaciones y sobre el software, ya que el administrador puede instalar o actualizar programas en todos los equipos de la red de forma centralizada, ahorrando tiempo y evitando inconsistencias. También existe soporte para políticas avanzadas, ya que permite aplicar reglas específicas como restricciones de acceso a ciertas carpetas o límites de uso de Internet, algo muy útil en los entornos corporativos. Hablando de las desventajas que tienen los dominios, podemos decir que tiene un coste alto, ya que requiere un servidor dedicado y generalmente licencias adicionales, lo que aumenta los costos de instalación y mantenimiento. Además, si lo escalamos, necesitaremos mejorarlo, por lo que puede que incluso el coste inicial no haya servido de nada. También tenemos esta dependencia del servidor, ya que si el servidor central falla, al igual que en los grupos de trabajo, los usuarios van a perder acceso a todos los recursos de la red. Bueno, es difícil de configurar, también podemos destacarlo como ventaja, porque la configuración, como desventaja, perdón, porque la configuración y administración de dominios requieren unos ciertos conocimientos técnicos avanzados. Por lo tanto, no sirve para cualquier persona. Así que puede implicar que se necesite contratar gente especializada, aumentando así los costes. También los dominios tienen un mayor consumo de recursos, ya que el servidor debe estar siempre encendido y en condiciones óptimas, lo que implica un gasto energético y necesidad de mantenimiento constante. Y una de las últimas desventajas que podemos destacar es la complejidad de la migración, ya que si en algún momento se decide cambiar de dominio o integrar otro sistema, el proceso puede ser largo y complicado, afectando a toda la red. El DNS, o sistema de nombres de dominio, es una tecnología que actúa como el directorio telefónico de Internet. Los programas web y los seres humanos normalmente utilizan cadenas de texto legible, nombres de dominio como google.com, por ejemplo, para identificar los sitios. Pero la red de Internet solo entiende direcciones binarias, las direcciones IP. Por lo tanto, el DNS se encarga de traducir estos nombres legibles a las direcciones numéricas que las máquinas necesitan para comunicarse entre sí. Para traducir un nombre a una dirección, un programa llama a un procedimiento de resolución. Esto manda un paquete, generalmente utilizando el protocolo UDP, aunque también se usa TCP para respuestas grandes o conexiones seguras, al servidor local de DNS, el cual busca la dirección IP asociada al nombre y la devuelve al programa. Pasando a hablar del espacio de nombres de DNS, es donde se manejan todos los nombres mediante una base de datos distribuida y un esquema jerárquico de administración. El sistema se organiza como un árbol invertido, ya que primeramente se parte de la Internet en dominios de primer nivel y luego cada dominio se va dividiendo en subdominios. Si vamos a hablar de dominios de primer nivel, tenemos los genéricos, que son como el .com, el .edu, el .net, el .org, o para los países, como puede ser .cl en Chile, .ar en Argentina, etc. El espacio de nombres DNS tiene ciertas reglas de nomenclatura, ya que las partes se van dividiendo por puntos, como por ejemplo www.google.com. Cada dominio controla la asignación de los dominios bajo él, y un dominio, como ya dijimos, puede crear nuevos subdominios sin la autorización de los dominios que estén arriba en la jerarquía. Todos los nombres están basados en las organizaciones y no en la infraestructura física de las redes. Si pasamos a hablar de las características del DNS, podemos destacar los 4 actores de la búsqueda, ya que una consulta DNS no se resuelve en un único lugar. Es un proceso donde intervienen 4 tipos de servidores especializados. Primeramente tenemos el servidor DNS local, el cual va a actuar de intermediario, ya que recibe la petición de la computadora y si no sabe la respuesta, se encarga de preguntarle a todos los demás servidores de la cadena. Luego tenemos los servidores raíz, que son la base de la jerarquía, ya que no conocen la IP exacta, pero saben a qué servidor de dominio de primer nivel deben redirigir la consulta. Luego tenemos los servidores de primer nivel, como ya los nombramos, que gestionan la información de todas las páginas que comparten una misma extensión, como .com o .org. Y luego los servidores de nombres autoritativos, que es el último eslabón de la jerarquía, que contiene la información oficial y definitiva del dominio buscado, y nos devuelve la dirección IP exacta. Otra de las características del DNS es el tema del mecanismo de caché y TTL.
Para no colapsar la red repitiendo las mismas búsquedas miles de veces por segundo, los servidores DNS utilizan un sistema de almacenamiento en caché. Guardan las respuestas de las consultas durante un periodo específico llamado TTL, el cual en español lo podemos traducir como tiempo de vida. Durante ese lapso, si otro usuario solicita la misma página, el servidor responde de inmediato usando su memoria sin necesidad de recorrer toda la jerarquía otra vez. Mientras las características son los tipos de registro DNS, ya que el sistema no solo traduce nombres a direcciones IP, sino que también almacena distintos tipos de información mediante registros. Y los más comunes son los registros A, el cual vincula un nombre de dominio con una dirección IPv4. Luego tenemos el registro de 4As, el cual vincula un nombre de dominio con una dirección IPv6. El registro CNAME, el cual crea alias para redirigir un subdominio a otro, como por ejemplo hacer que un subdominio apunte al dominio principal. Y el registro MX, el cual indica qué servidores deben enviarse los correos electrónicos dirigidos a ese dominio. El protocolo de HCP, o también conocido como protocolo de configuración dinámica de host, es un protocolo de red que utiliza una arquitectura cliente-servidor. Por lo tanto, tendremos uno o varios servidores de HCP y también uno o varios clientes, que se deberán comunicar entre ellos correctamente para que el servidor de HCP brinde información a los diferentes clientes conectados. Este protocolo se encarga de asignar de manera dinámica y automática una dirección IP, ya sea una dirección IP privada desde el router hacia los equipos de la red local, o también una IP pública por parte de un operador que utilice este tipo de protocolo para el establecimiento de la conexión. Cuando tenemos un servidor de HCP funcionando, todas las direcciones IP que se han proporcionado a diferentes clientes se guardan en un listado, donde se relaciona la IP que se le ha proporcionado, es decir, la dirección lógica, y la dirección MAC, que es la dirección física de la tarjeta de red. Y gracias a este listado, el servidor de HCP se asegura de no proporcionar a dos equipos diferentes la misma dirección IP, lo que ocasionaría un caos en la red local. El protocolo de HCP incluye varias formas de asignación de direcciones IP. Dependiendo de la configuración que realicemos y el escenario, se puede usar una forma de asignación u otra. Tenemos la asignación manual o asignación estática, en el cual el servidor de HCP nos permitirá configurar un listado de parejas de direcciones IP y direcciones MAC con el objetivo de que siempre se le proporcione a un cliente una determinada dirección IP y que esta dirección no cambie nunca. Luego tenemos la asignación automática, en la cual el servidor de HCP asigna una dirección IP al cliente solicitante hasta que éste la libera. Algunos routers asignan direcciones IP privadas de forma secuencial, mientras que otros utilizan un algoritmo basado en la dirección MAC para asignar una IP específica y no secuencial dentro del rango. Y luego tenemos la asignación dinámica, en la cual este método nos permite la reutilización dinámica de las direcciones IP.